Tal, chicos y chicas, buenos días. Vamos a continuar con la siguiente parte. Para nosotros sería la unidad número 5, que es la integración múltiple. Es una unidad muy interesante la que vamos a estudiar. Y también tenemos en nosotros algunas competencias que alcanzar. Bien, esta unidad es una de las más extensas que tenemos en cálculo. Ya se dieron cuenta que tenemos, me parece que son tres documentos en esta unidad, lo que son la integración múltiple, ¿verdad? Que contempla integración doble, la integración triple y también los campos vectoriales. Muy bien, entonces vamos a revisar la primera parte de la integración, en ese momento, integración múltiple. Bien, conforme nosotros vayamos estudiando estas unidades, vamos a intentar hacer algunas actividades extras. Mm, ya te les digo como cuáles, pero necesitamos nosotros abordar primero lo que son estas técnicas, estos métodos de integración. Mm, ok, déjeme ver. Bien, entonces vamos a tener nosotros que plantear. Bien, cuando nosotros concluyamos em, nuestra sección de integración múltiple, vamos a realizar una práctica, la cual es construir un globo aerostático, ¿vale? Y también hay que determinar las ecuaciones de las superficies involucradas en esta construcción, ¿vale? Hay que construir esa parte. Em, También vamos a tener que em, eh, calcular, por ejemplo, el volumen que ocupa un líquido contenido en un tanque de almacenamiento para distintos niveles, utilizando integrales dobles o triples, ¿vale? Muy bien. También vamos a poder nosotros comparar, ¿verdad? Mediante un ejemplo, un modelo, calcular un volumen, ¿verdad? De una región tridimensional, pero a través de coordenadas rectangulares, cilíndricas o esféricas, ¿vale? Vamos a intentar nosotros aplicar un ejemplo común, ¿verdad? En donde se pueda observar la aplicación que tienen estas coordenadas, ¿vale? Bien, entonces vamos a introducirnos a las siguientes competencias que por lo regular vamos a enfocarnos primeramente a las integrales dobles. Porque nosotros ya hemos estudiado integrales simples, ¿vale? Lo hicimos en cálculo integral. Ya la estudiamos, ya la analizamos y ahora aquí vamos a trabajar con las dobles y las triples. Bien, entonces vamos a extender la idea de la integral definida a integrales dobles y triples de funciones de dos y tres variables. Vamos a tener que calcular, ¿verdad? Con estas ideas, a aplicarlas para calcular volúmenes, masas, centroides de regiones más generales que las estudiadas en el curso de cálculo integral. En cálculo integral, les comento, nos limitamos, ¿vale? Porque nuestro tema era de integrales simples, o bueno, de una variable. Y también parte de algunos ejemplos se limitaron, sin embargo, se resolvieron. Pero aquí la ventaja es que ya hemos nosotros estudiado lo que son las funciones de varias variables. También vamos a utilizar las integrales dobles para calcular probabilidades cuando se involucran dos variables aleatorias. Utilizar las coordenadas polares, nuevamente las vamos a tener que considerar, ¿verdad? Para la obtención de integrales dobles sobre algún tipo de regiones planas.
Y de modo similar, estudiará dos nuevos sistemas de coordenadas en tres coordenadas espaciales, ¿vale? Es decir, las cilíndricas y las esféricas, que simplifican notablemente el cálculo de integrales triples sobre ciertas regiones sólidas comunes. Nos iremos dando cuenta en el transcurso del estudio de las integrales dobles, también al llegar a las integrales triples, que algunas integrales triples, ¿verdad? En el integrando, en los límites, pudiera ser que sean medias tediosas, ¿verdad? Y complicadas para las técnicas que hemos estudiado en cálculo integral. Recuerden que se aplican, nuevamente vamos a aplicar de momento lo que es la integración por partes, cambio variable, sustitución trigonométrica, binomias, fracciones parciales, ¿vale? Entonces, para que vayan ustedes preparándose en ese aspecto. Bien, pero como nos comentaban, hay dos nuevas coordenadas espaciales que son cilíndricas y esféricas, que esas nos llegan a simplificar aún más la integral y encontrar su solución. Bien, vamos a utilizar también algunas TICs para resolver integrales dobles y triples, ¿vale? Y algunas aplicaciones. Bien, como introducción, nosotros sabemos, ¿verdad?, que en cálculo integral estudiamos las integrales definidas de Riemann, que fueron funciones reales de variable real, es decir, recuerden, de una variable. Bien, en este momento nosotros vamos a tener que generalizar el concepto de integral a espacios de dimensiones mayores a 1. Es decir, vamos nosotros a tratar de entender que el concepto de integral a funciones reales de variable real, es decir, lo vamos a tener que trabajar en funciones reales de varias variables, ¿verdad? Reales. Y a conjunto que son más generales en un intervalo. Bien, aquí también nos platican, ¿sabes qué? Vamos a comenzar primero con la extensión de dimensión y posteriormente consideraremos integrales sobre conjuntos cerrados y acotados. Aunque la extensión a dimensiones más grandes de 1 hace más difícil la evaluación de la integral. La generalización es directa y natural, ¿vale? Así como nos forjaron, ¿verdad? En cálculo integral, aprender ciertas técnicas, ¿verdad? De seguir la secuencia de nuestros apuntes, después estudiar la parte de la integral definida, ¿verdad? Va a ocurrir algo similar aquí, ¿vale? No necesitamos aprender algo muy difícil todavía, ¿verdad? Porque las bases ya las tenemos. Bien, entonces comenzaremos con la de dos dimensiones, estudiando la integral de funciones reales de dos variables reales. Es decir, consideraremos primero la integral doble, ¿vale? Porque lo justifica geométricamente, que es para nosotros muy sencilla de iniciar, ¿vale? Bien, entonces el estudio de las integrales triples, ¿verdad? En ese caso, para las funciones de tres variables reales o la generalización a dimensiones arbitrarias, será un paso más difícil, ¿verdad? Pero ya con las técnicas que nosotros vamos a estudiar de integrales dobles y las que tenemos ya de integrales simples, será entonces más fácil, ¿vale? Bien, ahora, en cuanto en las aplicaciones, tenemos ahí integrales dobles, triples, que se usarán para calcular volúmenes, masas, centroides, regiones más generales, que no pudimos considerar cuando estudiamos las aplicaciones de cálculo integral, ¿verdad? En un curso anterior. Entonces, aquí vamos también a analizar algunas nuevas, bueno, son aplicaciones que también se les pueden dar solución, pero no, repito, no fueron analizadas, estudiadas en cálculo integral por la complejidad que estas tenían. Bien, también veremos que es muy útil el uso de coordenadas polares para calcular integrales dobles definidas en algunas regiones planas. Del mismo modo, ya nos comentaron hace un momento, vamos a tener que trabajar dos nuevos sistemas de coordenadas espaciales, que son las esféricas y las cilíndricas. Obviamente que son coordenadas en tres dimensiones que se aplicarán en el cálculo de integrales triples para algunas regiones sólidas. Bien, entonces, de acuerdo a esa introducción, podemos nosotros introducirnos primero en las integrales dobles. Bien, nosotros hemos estudiado, ¿verdad? Desde cálculo integral, ¿verdad? Que nos conviene, ¿verdad? Tomar el interior de una esfera n-dimensional, ¿verdad? Como una generalización de un intervalo unidimensional. Bien, sabemos nosotros que al hacer esto,
lo que se quiere es determinar la distancia entre vectores o puntos, ¿vale? Que sucede en el cálculo del límite de una función real de variable vectorial o de una función vectorial de variable vectorial, ¿vale? En esos casos, nosotros hemos intentado trabajar con una esfera n-dimensional, ¿vale? Lo cual nos proporciona una generalización en un intervalo. Y es cuando nosotros definíamos, ¿sabes qué? En ese caso, podemos trabajar una vecindad, ¿verdad? La cual se contemplaba de esta manera. N con centro en x0, ¿verdad? Y de radio delta. Y nosotros decíamos, ¿sabes qué? Para calcular esta distancia, ¿verdad? Tenemos nosotros que considerar que x, tal que la distancia de x menos x0 sea menor a delta, ¿vale? Bien, ahora, para nosotros obtener una definición de integral doble, consideramos un espacio bidimensional, es decir, de dos dimensiones, ¿vale? Es bidimensional. Como el producto cartesiano, en este caso, de dos espacios unidimensionales, ¿vale? Bien, entonces, nosotros vamos a trabajar en un espacio en ese momento de dos dimensiones, ¿verdad? Es decir, de funciones reales que tengan dos variables, por ejemplo, f, x, y, ¿vale? Vamos a observar la figura número 1. Aquí tenemos lo que es este diagrama. Ustedes pueden observar que tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z, y además tenemos nuestra función de dos variables, que es esta superficie. Y luego, si ustedes observan, ¿verdad? Tenemos ciertos intervalos. Me dicen que en X, ¿verdad? En X va de A hasta B. Y que Y va de C hasta D, ¿vale? Esos serían nuestros intervalos, ¿vale? Alguien pudiera decir, ¿sabes qué? Pues podemos definirlos como anchos, ¿verdad? Como anchos, ¿vale? De A hasta B en X y de C hasta D en Y. Y estos dos intervalos, ¿verdad? Lo que nos generan a nosotros es una región R. En este momento, esta región R es de forma, tiene una figura regular, ¿verdad? Como las que estudiamos en la última sesión. Recuerden que calculamos la parte de los valores máximos y mínimos, pero bajo ciertas condiciones, bajo cierta región, ¿vale? Entonces, podemos nosotros notar la superficie también debe estar limitada por este intervalo de A hasta B y de C hasta D, ¿vale? Y ahí tenemos esa superficie de color azul. Ahora, nos dice la primera definición, ¿sabes qué? Si queremos nosotros identificar la región R, ¿verdad? Que sería esta parte inferior, podemos nosotros observar que se refiere a un rectángulo cerrado R. Ya ustedes ya pueden imaginar por qué le dirán cerrado, porque contempla su frontera y los puntos interiores. Y ya saben ustedes en qué momento es abierto, ¿vale? En R2, y es el conjunto de todos los puntos, ¿verdad? Que puede tomar este vector que pertenece a R2. Y además, recuerden que tenemos el intervalo que les comentaba, que en X es de A hasta B y en Y es de C hasta D. Vean, aquí ya tenemos dos intervalos. Es decir, que la región R, que es esta la que tenemos aquí en la parte inferior, en el plano XY, se considera mediante un producto, ¿verdad? El intervalo de A hasta B por el de C hasta D. Y esto deberá de ser igual, su regla o su regla de correspondencia es esta. Nos sugieren que un punto, ¿verdad? XY, que pertenece a R2, tal que se encuentre, ¿verdad? En este intervalo que es de A hasta B para X y de C hasta D para Y, ¿vale? Entonces podemos elegir un punto, ¿verdad? Siempre y cuando se encuentre en ese momento dentro de este intervalo, ¿vale? Bien. También es necesario nosotros generalizar el concepto de partición de un intervalo cerrado en un rectángulo cerrado y nos mandan a ver la figura número 2. Aquí ustedes pueden observar en la figura 2 que la partición del rectángulo cerrado R, es decir, ese que ustedes ven en la figura número 1 de color naranja, ¿verdad? O color crema, eh, es el que tenemos aquí, ¿vale? Ven ustedes que lo estamos subdividiendo. En X, en X se subdivide en delta X y en Y se subdivide en delta Y, ¿verdad? Ven que tenemos dos intervalos, ¿verdad? En cada uno de estos ejes y además podemos observar que también en la región R se generan algunas pequeñas áreas.
Y si ustedes observan, hay algunos puntos de color negro. Esos puntos de color negro, recuerden por las sumas de Riemann, ¿verdad? Por la partición que estudiamos en cálculo integral, es que en cada una de estas regiones, ¿verdad? Que son más pequeñas, es seguro, ¿verdad? Que esos puntos de color negro sean el único punto, ¿verdad? De esta región, o bueno, subdivisiones, que tenga un punto, ¿verdad? Que le pertenezca a la superficie. Es seguro, ¿vale? Entonces, ahí ustedes pueden identificar que un punto, ¿verdad? Por ejemplo, este, se puede expresar como x asterisco 32, coma, y asterisco 32. Y recuerden que por las sumas de Riemann, este x asterisco, ¿verdad? Expresa lo que en cierto subintervalo se considera que la curva tiene una intersección con este punto, ¿verdad? Y también intentamos nosotros imaginar aquí que la superficie que tenemos intenta tener una intersección con este punto, podemos decir, alguien diría, ¿sabes qué? En esta subregión, ¿verdad? Bien, además, cualquier punto que ustedes identifiquen aquí de color negro lo vamos a llamar X yésimo jésimo asterisco, coma Y y jésimo asterisco, ¿vale? Además, vean que hay unos vértices, ¿verdad? En cada una de esas subdivisiones las vamos a considerar como coordenadas, que sería X yésima y Y yésima. Y esta, ¿verdad? Por ejemplo, esta región pequeña la vamos a llamar una región IJésima, ¿vale? Bien, a partir de esto, lo que estamos analizando es que se subdivide, ¿verdad? Esta región y obviamente se encuentran regiones más pequeñas. Obviamente, recuerden cuando se estudió la suma de Riemann, que si nosotros hacemos que la partición, ¿verdad? Se aproxima a cero, es decir, cuando el límite de n se aproxima a un número infinito, lo que se encuentra es que se obtiene una mejor aproximación. Y si no aplicamos el límite, obtenemos nosotros un resultado, pero no muy exacto, ¿verdad? Al real, que si aplicáramos esta suma de Riemann. Entonces, a nosotros se nos confirma por parte de la definición 2 que de acuerdo a esta región que hemos observado, se trata de un rectángulo cerrado en R2 y que nosotros tenemos una partición en el intervalo del eje X y también tenemos una partición en el eje Y. Y por eso es que nosotros encontramos, ¿verdad? Una partición de P de rectángulo cerrado R. Y sabemos que esa norma de P puede ser escrita de esta manera, ¿verdad? Ya recordarán ustedes esta notación en donde se define que la norma de la partición será la máxima de acuerdo a la partición 1 y la partición 2. Y nuestra partición 1 podemos definirla como en X y la partición 2 en Y, ¿vale? Ya hay dos particiones. Recuerden que esto nos va a ayudar a nosotros a calcular volúmenes en este momento, obviamente con integrales dobles. Bien, nosotros sabemos, ¿verdad?, que en cálculo integral se nos propuso el problema de encontrar el área de una región acotada por unas rectas verticales, ¿verdad? Ahí recordarán su maestra o su maestro de integral que les dibujaba, ¿verdad?, una curva, ¿verdad?, ahí en pantalla, otra que las clases son en línea, les colocaba ahí en pantalla, ¿verdad? Y con los intervalos de x es igual a hasta x es igual a b, y tenía que calcular esa área bajo esa curva, ¿vale? Y nosotros lo definíamos, ¿sabes qué? En ese caso eran funciones de R en R. Teníamos nosotros que analizar que esa función de una variable fuera continua y no negativa, ¿verdad? Ahí había algunas restricciones. Y en ese momento nos condujo a la definición de una integral definida, ¿vale? Porque si tenemos un intervalo de A hasta B, tenemos nosotros que resolverla definidamente. Bien, de manera análoga, hay que resolver ahora un problema que consiste en determinar el volumen de un sólido, lo cual nos conducirá a la definición de la integral doble, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Esta integral doble que vamos a estudiar se enfoca, ¿vale?, en calcular un volumen, el volumen de un sólido, ¿vale? Y para ello, nosotros debemos de decir, ¿sabes qué? Mi función de dos variables debe de estar en un rectángulo cerrado R.
y vamos a suponer que esa función es mayor o igual que 0, ¿vale? Entonces, podemos decir que un punto, ¿verdad?, debe de pertenecer a la región R. De ser así, podemos escribir que z es igual a una función de dos variables y que también lo que vamos a encontrar de esta superficie, como lo observamos en la figura número 1, es que por debajo, ¿verdad?, de esa superficie va a existir un sólido y lo vamos a llamar S, ese sólido. Obviamente que va a estar limitado en la parte inferior por la región R. Bien, para que nosotros identifiquemos este sólido, pues diremos, ¿sabes qué? Entonces, cualquier punto que nosotros elijamos de este sólido debe tener 3 coordenadas, ¿vale? El intervalo debe de estar definido de 0, menor o igual que z, menor o igual que la función de dos variables, ¿vale? Y vamos a observar la figura, me dice aquí, figura número 1, nos regresan al principio, que sería esta. Y recuerden que estamos considerando en ese momento un volumen. Podemos decir que sería todo este, ¿verdad?, que tenemos aquí. Obviamente se ve, o no hay nada, ¿verdad?, en ese caso, pero déjenme buscar la siguiente imagen para que ustedes observen el volumen, ¿vale? Bien, aquí si ustedes observan en la figura 3, tenemos lo que es el paralelepípedo correspondiente a R y J ésimo, ¿vale? Vean ustedes que tenemos la superficie, ¿verdad? Y también podemos analizar que en la figura 2, donde habíamos subdividido o realizado una partición de P, ¿verdad?, en X y en Y, ya se ve reflejado en esa parte, en el plano XY. Además de que podemos nosotros observar que este punto, ¿verdad?, que definimos como el punto X asterisco y J-ésimo, Y J-ésimo asterisco, ven ustedes ahí que corresponde a un punto, ¿verdad?, de nuestra superficie, ¿vale? Pero si ustedes observan también, podemos nosotros analizar que se trata, ¿verdad?, ya de un pequeño volumen, ¿vale? Podemos decir que es un prisma rectangular, ¿vale? Es un prisma rectangular, ¿vale?, en la que tenemos de manera vertical, ¿vale? Vamos a considerar que esta va a tener una altura. La altura aquí la determina la función, ¿vale? La función en este punto, ¿ok? Entonces tendríamos nosotros que lo mismo pasa para cada uno de los siguientes subintervalos, ¿vale? Bien, entonces, aquí nos comentan que tenemos, ya observamos nosotros, que por parte de esta partición P se subdividirá el rectángulo cerrado en M por N rectángulos más pequeños, ¿verdad? Tenemos M, vamos a llamarlo para X, y N para Y, ¿vale? Si ustedes observan, dirían 3, 4, 5, hay 5 partes que serían M igual a 5, y en Y hay 3, 6, 7, 8, que sería N igual a 8. En total, si ustedes multiplican 5 por 8 son 40, ¿verdad? Tenemos 40 subrectángulos en ese momento que se van a estudiar. Bien, con esto, ¿verdad?, podemos nosotros observar que existen de una región general, existen también regiones específicas, regiones más pequeñas, obviamente expresadas por IJ-ésima. Ahora, si nosotros sabemos que cada uno de esas particiones tienen un ancho, recuerden que en la figura 2 observamos que existe un delta X en la dirección de X, también tenemos un delta Y en la dirección de Y, pero si nosotros analizamos una región IJ-ésima, sabemos que sería de ancho delta X por delta Y, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros multiplicar estos deltas para encontrar un delta A, lo cual se enfocaría mucho en la parte de nuestras deltas, ¿vale? Y además de que si nosotros evaluamos la función en ese punto x asterisco, y asterisco y j-ésimo, ¿verdad?, encontremos nosotros una buena aproximación por parte del sólido que nosotros hemos analizado en la figura 3, ¿vale? Entonces, en esta subdivisión tenemos un sólido, pero ¿qué pasa en este caso con los demás, ¿verdad? Con las demás regiones IJ-ésima, pues prácticamente alguien diría, ¿sabes qué? Pues súmalas. Para encontrar entonces este volumen, tenemos que hacer esta sumatoria. Sumar en la dirección M, o bueno, en X, que sería con respecto a las partes M,
y en y, que sería con respecto a n. ¿Vale? Hay que hacer esa sumatoria, ¿verdad? Obviamente multiplicando la función, ¿verdad? En esos puntos, x asterisco, y asterisco y j por el delta a. Y tendríamos lo que es la figura 4, ¿vale? Ven ustedes que esta es una aproximación al volumen S, ¿vale? Ven que cada una de estas, de esos volúmenes tienen ciertas alturas, ¿verdad? De acuerdo a la función o de la superficie. Entonces, recuerden que estamos interesados en calcular este volumen. Vean ahí cuántas figuras hay. Mencionamos que hay 5, ¿verdad? En X y había 8, ¿verdad? En Y. En total, ¿cuántos volúmenes tenemos? Tendríamos 8 por 5, 40 volúmenes, ¿vale? Y esos hay que sumarlos en ese momento, ¿vale? Entonces, así se verían. Esto hace que si queremos tener una mejor aproximación por parte de la ecuación número 1, tenemos que aplicar obviamente lo que es la parte de Riemann, ¿verdad? La definición de Riemann, que nos sugiere que al aplicar o decir, ¿sabes qué? Aproximarnos, por ejemplo, en la dirección del eje X, cuando m es igual a infinito, y en la de y cuando n es igual a infinito, esto se convierte, ya se imaginarán ustedes, en una integral doble, lo cual nos va a ayudar a encontrar, ¿verdad? El volumen del sólido S que tenemos aquí, ¿vale? Es una aproximación, ¿verdad? Que tenemos, pero de acuerdo a la definición 3, nos sugieren, ¿verdad? Que en ese momento podemos decir que esta integral doble, obviamente, vean el integrando, que está definida en la región R, en una función de dos variables por la diferencial de A es igual a este límite, ¿verdad? Para estas sumatorias. Recuerden si es que el límite existe. Vale, condición número 1 es que la región del rectángulo sea cerrado, ¿verdad? R, y tener que resolver esta integral. Bien, nosotros podemos también, repito, aplicar lo que es este límite o esta integral, ¿vale? Cualquiera de las dos nos va a conducir a la respuesta, ¿verdad? De nuestro problema. Pero nosotros sabemos que a la suma, ¿verdad? A esta suma que tenemos aquí, también la podemos observar en esta parte, la llamamos una doble suma de Riemann, que representa una aproximación al valor de la integral doble, ¿vale? Ven que aquí no tiene límites, ¿verdad? Entonces sería una aproximación al valor de la integral doble. Y si le aplicamos el límite, bueno, ya definimos que deberá de ser igual. Bien, ahora, nosotros sabemos, ¿verdad? Que una función, ¿verdad? Que sea integrable, si existe, se debe de cumplir el límite de la definición número 3, ¿vale? Esto nos garantiza a nosotros que toda función, ¿verdad? Que sea continua en una región R, como las figuras 1, 2, 3, ¿verdad? Es integrable. De hecho, la integral doble de una función, ¿verdad? Existe en esta que esté acotada, ¿verdad? Como R. Ahora, si nosotros analizamos la definición 4, nos sugieren, ¿sabes qué? Necesitamos que la función de dos variables sea mayor o igual que 0. Entonces, si esto ocurre, el volumen que vamos a obtener por parte de este sólido, que está arriba, en ese momento del rectángulo cerrado R, y debajo de la superficie, ¿verdad? Sería esta integral doble. Imagínense que es como si fuera cuando nos vamos a preparar un sándwich, ¿verdad? Ponemos ya sea sobre un plato, ¿verdad? Nuestra primera rebanada. Y vamos a suponer que esa primera rebanada es esa región R, ¿vale? Y la otra rebanada del sándwich, ¿verdad? La tenemos tal vez aquí en nuestra mano, ¿verdad? Untándole mayonesa, ¿verdad? O lo que más les agrade. Y a lo mejor, si ustedes la ponen, ¿verdad? Paralelamente a la primera rebanada, ¿verdad? Con cierta inclinación, le dan cierta inclinación a esa rebanada del sándwich, ¿verdad? Pues por eso, en ese caso podemos definir que esa sería nuestra superficie. Entonces, la diferencia de esta rebanada con la de la inferior es que entre estas dos, lo que nos interesa es calcular el volumen, ¿vale? Mediante una integral doble.
Bien, con esto llegamos entonces al primer teorema y nos sugiere em, que por lo regular nosotros vamos a encontrar que en ciertas funciones de dos variables vamos a tener constantes, ¿verdad? Constantes. Entonces, si decimos que esa función f es integrable en un rectángulo cerrado R y además existe una c que es una función constante de R2 en R, entonces podemos decir, ¿sabes qué? Esta función, ¿verdad? Puede estar multiplicada por una constante y también deberá de ser integrable en esa región R. Y aquí tenemos, ¿verdad? Esta característica, que esta integral doble, en donde tenemos el producto de una constante por una función de dos variables, podemos decir, ¿sabes qué? La constante permanezca fuera de la integración, ¿verdad? Con el teorema número 2 nos sugieren, ¿sabes qué? Algunas veces pudiéramos nosotros tener una función, ¿verdad? En la que sea usted descrita por otras funciones más. Si en ese caso cumple al menos dos, ¿verdad? F y G, esas serán funciones también integrables en este rectángulo cerrado R. Entonces, si queremos realizar una adición, ¿verdad? Entre esas funciones, sabemos que deberá de ser integrable cada una de estas también en la región R, ¿vale? Aquí el problema general nos dice, ¿sabes qué? Tú tienes una adición entre esas dos funciones. En esta región R se puede calcular, ¿verdad? De esa manera, de manera individual, para f de x y para g de x. También tendrá que ser en esa región R. Y tenemos el teorema 3, también nos sugiere, ¿sabes qué? Si tienes dos funciones que son integrables en un rectángulo cerrado R, pero además observamos, ¿verdad? Que posiblemente la función f de x, y sea mayor o igual que la otra, ¿verdad? Entonces se puede resolver lo siguiente, ¿vale? Ahí estamos incluso aquí comparando, ¿verdad? Que esas dos integrales pudieran ser iguales o f pudiera ser mayor que g. Ahora, ya que analizamos estas propiedades, vamos a introducirnos a la parte de las integrales dobles pero iteradas. Estas integrales dobles iteradas con las que vamos a iniciar es sumamente, en ese caso, un poquito más fácil de evaluar. Si ustedes analizan las integrales simples, es un poquito más difícil utilizando la definición de integral. Sin embargo, sabemos que por el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Nos proporciona un método sencillo para hacerlo. En el caso de la evaluación de las integrales dobles, a partir de su definición es aún más difícil, pero como estudiaremos en esta sección, si expresamos una integral doble como una integral iterada, el problema se reduce a calcular dos integrales simples, ¿vale? Es una de las características principales que tiene esta primera parte, ¿vale? Y nosotros, por lo que hasta este momento ya hemos trabajado con ese tipo de integrales simples, ¿verdad? En un curso anterior, y no se nos haría nada difícil resolver una integral doble por medio de dos integrales simples. ¿Qué implica esto? Bueno, primero hay que conocer la integral, ¿verdad? Iterada. Y la definición 5 se nos presenta. ¿Sabes qué? Una integral iterada tiene la siguiente forma. Vean ustedes que el primer integrando, ¿verdad? Es real. Cuando me refiero a real es que tiene números o reales o también constantes, ¿vale? Pero el segundo integrando, en este caso, tiene o está en función de una variable. Por ejemplo, aquí la tenemos con g de x hasta h de x. Y luego tendríamos nuestra función de dos variables, que sería f de x, y. Y aquí nos sugiere, aquí deben de ustedes de poner importancia, porque tenemos las diferenciales, ¿verdad? Me dice diferencial de y luego diferencial de x. Entonces me sugieren, ¿verdad? Que así se debe de llevar a cabo la expresión, ¿verdad? De una integral iterada. Bien, esa es la característica principal, ¿vale? Nosotros sabemos que por la definición 5 se interpretaría de esa manera, ¿vale? Que una integral definida de a hasta b de esta función f mayúscula de x, ¿verdad? Sabemos nosotros
que deberá de ser continua, ¿verdad? Para cada valor de x en ese intervalo. Pero vean qué sucede aquí, que a esta f de x, ¿verdad? Va a ser igual a un integrando totalmente de la misma variable, que sería x, ¿vale? Entonces ven ustedes que f de x, bueno, recuerden que f de x mayúscula f, es igual a esta integral, ¿vale? Ven ustedes que es una integral que tiene en los límites, ¿verdad? Una función de x y considera la función de dos variables. Y sabemos que esta notación, ¿verdad? Nos indica o nos trata de decir que hay que resolver para x, ¿verdad? Entonces, en esos casos sabemos que hay que mantener constante, ¿verdad? Y también la función de dos variables se integra con respecto a la variable y, ¿vale? Obviamente, y igual a g de x hasta y igual a h de x, ¿vale? Y ese procedimiento de integración se le denomina integración parcial respecto a y, ¿vale? Entonces, aquí tienen otro nombre, ¿vale? Hay que recordar esto. Sabemos que nuestra integral va a tener una función de dos variables. Y de acuerdo a la expresión anterior, aquí me dicen, ¿sabes qué? Queremos nosotros calcular primero, ¿verdad? Esta integral. Pero vean ustedes que tal vez esa función en ese momento tenga esas dos variables, x y y, pero si me dicen, vas a integrar con respecto a y, ¿vale? ¿Qué ocurre con x? Recuerden cuando calculábamos derivadas parciales, ¿verdad? Decíamos, calcular la derivada parcial de esa función en la dirección del eje x, ocurría que si yo tenía en y, se volvía constante. Y aquí pasa lo mismo. Si yo tengo que integrar con respecto a y, ¿qué ocurre con x? Se mantiene constante, ¿vale? Entonces, podemos decir que al resolver esa integración, tiene también un nombre especial y se le llama integración parcial respecto a y, porque es con la que voy a integrar. Por ejemplo, si yo tuviera que resolver esta integral con respecto a x, diría, ¿sabes qué? Esta es una integral parcial respecto a x. Y entonces y sería una constante, ¿vale? Bien, además nosotros sabemos, ¿verdad? Que f deberá de ser continua en una región en este caso. Por ejemplo, tenemos aquí que esta región va de A hasta B y que y iría en ese caso con respecto a la función g de x y h de x. Vean ahí nuestra región. Ahora tenemos nosotros un intervalo real y tenemos un intervalo de funciones, ¿verdad? Y nos sugiere que por el teorema fundamental del cálculo, esta función f mayúscula de x, que es esta integral parcial, ¿verdad? Respecto a y, se puede escribir también de esta manera, ¿verdad? Nosotros aquí podemos concluir que según por el inciso 2 del teorema fundamental del cálculo, podemos definir, ¿verdad? Que una función de 2, ¿verdad? G en x, y, sea igual a esa función de dos variables. Ven aquí que esta función de subíndice 2 se trata de una derivada parcial, ¿vale? Entonces, esa derivada parcial se realiza con respecto a y, ¿vale? Suponiendo que sea el 2, ¿vale? Entonces, al integrar esto, nos sugiere que nos va a generar una función g de x, y. Y esta hay que evaluarla, recuerden en dónde, hay que evaluarla en g de x hasta h de x, ¿vale? Y recuerden, primero se evalúa en h de x, la marcamos de color azul, y se le resta g de x, ¿verdad? Bien. Entonces, podemos nosotros decir que si yo tuviera, ¿verdad? Una función, por ejemplo, imagínense que g de x fuera c y que h de x fuera d, pues diríamos, ¿sabes qué? Tu integral integrada, entonces se volvería una integral definida, ¿vale? Entonces, podemos decir que esto sería una función que depende mucho de x, ¿vale? Aquí nos sugiere integrar con respecto a x, ¿verdad? Pero dependería de x. Ahora, si nosotros integramos esta función con respecto a x, se obtendría la integral iterada. Y diríamos, ¿sabes qué? Esta integral es igual a tener la siguiente.
Recuerden, ¿cuánto vale f de x? Bueno, f mayúscula de x es igual a esta integral, ¿vale? Entonces, aquí se sustituye, ¿verdad? La integral que hemos mencionado de la ecuación 4. Y tenemos aquí otro integrando que va de a hasta b y se integra con respecto a x. Entonces, esta es la técnica, también necesitan ustedes observar ahí, que esa es la manera en cómo vamos a empezar nosotros a resolver estas integrales iteradas. Vean ustedes ahí que tenemos entre corchetes, ¿verdad? La primera integral. Eso sugiere iniciar con la primera diferencial. En ese momento, si la diferencial me dice y, tengo yo que integrar con respecto a y, ¿vale? O bueno, diríamos, integrar parcialmente respecto a y. Y después vean ustedes la última diferencial, que es x. Entonces sería al final integrar con o parcialmente en x. Aunque algunas veces pudiera estar al revés, ¿vale? Aquí a lo mejor pudieran tener lo que es X, aquí a lo mejor Y, ¿vale? Y si ese es el caso, entonces primero van a integrar parcialmente en X y después integrarían parcialmente en Y, ¿vale? Bien. Entonces, aquí o nos comentan que se omiten los corchetes, ¿verdad? Y se puede expresar mediante esta integral doble, ¿vale? Esta integral doble, que sería, bueno, prácticamente esta integral iterada, ¿vale? En donde nosotros sabemos, ¿verdad? Que los integrandos de f mayúscula de x son reales. Entonces, repito nuevamente, esta integral, o bueno, integral doble, nos dicen que se integra primero con respecto a y, porque es la primera diferencial, ¿verdad? Y luego se integra con respecto a x, ¿vale? Entonces tienen que revisar siempre esta primera diferencial, la que está seguida de la función f de x, o podemos decir del lado derecho, ¿verdad? De f de x, y, observar qué variable tiene la diferencial e empezar a trabajar con ella, ¿vale? Muy bien. Con esto llegaríamos entonces al ejemplo número 1 de tener que resolver este problema, ¿vale? Se darán cuenta que no es muy difícil. Tenemos que aplicar las técnicas que estudiamos desde cálculo integral. Aquí igual se nos recordó, ¿verdad? Un poco algunas propiedades, pero en sí ya tenemos la base. Déjenme revisar dónde las tengo. Mis láminas, creo que es esta. Bien, entonces vamos a resolverla rápidamente y después les paso asistencia. Bien, nos dicen, ¿sabes qué? Vas a evaluar la siguiente integral. Tenemos aquí la integral de 0 a 3, luego la integral de 1 a 2, luego tenemos x cuadrada por y, diferencial de y, diferencial de x. Bien, esta integral hay que resolverla. Recuerden lo que se nos mencionaba, que esto es igual a tener la integral de 0 a 3, ¿verdad? Luego voy a poner aquí un corchete, la integral de 1 a 2 de x cuadrada por y diferencial de y. Recuerden que hay que integrar primero con la diferencial de y al final con la diferencial de x, ¿vale? O parcialmente en x. Bien, entonces vamos a resolver la parte de color amarillo primero. Aquí lo voy a hacer por partes. Hay algunos que a lo mejor les gusta resolverlo todo junto, ¿verdad? Pero para que ustedes vean, lo voy a resolver separadamente. Entonces vamos a resolver la parte de 1 hasta 2 de x cuadrada por y diferencial de y. Y recuerden aquí, se voy a integrar parcialmente respecto a y. ¿Qué ocurre con x? X cuadrada se considera una constante. Entonces podemos decir que x cuadrada por la integral de 1 hasta 2 de y diferencial de y, ¿verdad? Y esto nos daría como resultado entonces tener x cuadrada se integra, recuerden hay que integrar y, me quedaría entonces y cuadrada entre 2 y se evalúa de 1 hasta 2, ¿vale? Entonces, al evaluarla de 1 hasta 2, nos quedaría el siguiente resultado. Tendríamos x cuadrada, tendríamos aquí, por ejemplo, 2, que estaría elevado al cuadrado, entre 2,
menos 1 al cuadrado entre 2, ¿verdad? Y esto nos daría entonces x cuadrada. Aquí 2 al cuadrado va a quedar 4, entre 2 me va a quedar 2. Aquí me va a quedar un medio. Y esto nos quedaría entonces a 2 enteros le quitas un medio, te va a quedar 3 medios, ¿verdad? Entonces sería x cuadrada, o podemos tener aquí 3x cuadradas entre 2, ¿vale? Bien, ahora, vámonos con la siguiente parte. Recuerden que teníamos aquí de 0 a 3, ¿verdad? Teníamos de 0 a 3, y ahora tenemos el resultado, que es 3x cuadrada entre 2, y luego tendríamos la diferencial de x, ¿vale? Ahí ven, ahí lo coloqué de color blanco para no confundir. Y esto, recuerden que ahora vamos a integrar parcialmente en x. Si ustedes observan, tenemos una constante que es 3 medios. Dejamos fuera de la integración de 0 a 3. Nos quedaría x cuadrada diferencial de x. Y aquí se integra, ¿verdad? Nos quedaría 3 medios. Aquí sería x cúbica entre 3, que se evalúa de 0 a 3. ¿Vale? Entonces, aquí de hecho, aquí tengo una constante, la puedo dejar fuera de ese corchete, ¿verdad? Pero se anularía directamente con este. Entonces me quedaría un medio, tendríamos aquí x cúbica de 0 hasta 3. Y esto debería de ser igual a un medio, y tendríamos 3 al cubo menos 0 al cubo, ¿vale? Y esto nos daría un medio, y 3 por 3, 9 por 3 sería 27, ¿verdad? Y esto nos daría en total 27 medios, ¿vale? Vean, no es muy difícil, ¿verdad? En ese caso, y llegamos a la respuesta, ¿vale? 27 medios, ¿vale? Bien, entonces déjenme capturar el nombre de las personas que están reunidas hoy. Estaba revisando plataforma y hay una evaluación mañana, ¿vale? Entonces, nos veríamos hasta el día jueves, ¿vale? Y déjenme apurarme para liberarles también la tarea de la unidad 4, ¿vale? A ver, entonces, denme unos segundos para capturar sus nombres. Muy bien. Bien, si tienen preguntas, comentarios, los pueden hacer en el grupo de la plataforma, ¿verdad? Ahí en la parte de asesoría acerca de esto, ¿verdad? Y bien, ahí coloco nuevamente las láminas de color verde. Recuerden que al finalizar la sesión se encuentra la sesión grabada, ¿vale? También le pueden poner pausa para ver este procedimiento, ¿verdad? O ¿verdad? De cómo llegamos nosotros a la solución, y también compararlo con el que tenemos en nuestros apuntes. Bien, entonces nos quedamos en el ejemplo 2. En la siguiente sesión vamos a revisar esta integral doble que tenemos. Bien, entonces que tengan una buena mañana, un buen día, y continuamos en la siguiente sesión.